Video, muy buenos días para todos. El presente video trata de explicar y orientar cómo realizar el taller de química que aparece en la fase 4, como ustedes lo pueden ver aquí. Ya, para el primer punto dice que analiza la siguiente información y a partir de ella realiza las actividades 10 y 11. Aparece una tabla de tiempo y de temperatura. Ya es una tabla que nos va indicando el tiempo durante 14 minutos, ¿sí? Cómo va transcurriendo la temperatura. Miramos que tiene unos cambios, ya inicia en 20 grados y termina en 55. Quiere decir que cuando transcurren 14 minutos la temperatura llega a una temperatura máxima de 55 grados centígrados. En el segundo punto hay que representar los datos en esa tabla, ¿ya? Por ejemplo, en el tiempo 0, ya el agua inicia a 20 grados centígrados, quiere decir que el agua estaba caliente. Y a medida que va transcurriendo la temperatura, alcanza a llegar hasta 55 grados. Entonces aquí simplemente hay que colocar el punto. Ya, por ejemplo, en tiempo, se ubican ustedes en tiempo 0, marcarán la temperatura de 20. Ya en 2, marcarán en 25 y así sucesivamente. Pueden hacer un gráfico de barras o unos puntos y luego unirlos con una línea. Ya. Luego en el punto 3, ya que esté el gráfico, hay que responder las siguientes preguntas y justificar la respuesta. Por ejemplo, ¿cuál será la temperatura del agua en el minuto 9.5? ¿Ya? Entonces hay que mirar en el gráfico, ¿sí? Ustedes pueden con una regla promediar cuando llegue al 9.5, ¿ya? ¿Qué temperatura alcanza? ¿Sí? Eso pues también se puede hacer por cálculos matemáticos con regla de 3, pero a simple vista ustedes lo pueden realizar también. Ahora, en el punto B le dicen que ¿qué relación entre el tiempo y la temperatura? ¿Es lineal o no lo es? ¿Ya? Entonces hay que mirar si se forma una línea recta continua, ya directamente proporcional, entonces podemos decir que es lineal. Si a medida que transcurre el tiempo aumenta la temperatura, decimos que es lineal. De lo contrario, no lo va a hacer. Entonces ustedes analizan ahí. En este caso, pues miramos que sí, lineal porque incrementa la temperatura respecto al tiempo. ¿Cuánto tiempo tardará el agua en llegar al punto de ebullición? Recuerden que el agua tiene un punto de ebullición, es decir, que pasa de líquido a gaseoso a 100 grados centígrados. Para el punto cuarto, dice que lee el siguiente texto y realiza las actividades. El investigador colombiano Manuel Elkin Patarroyo afirma: la salud y en general la calidad de vida de un pueblo ha estado ligada al potencial generador de conocimiento y tecnología de una nación. Por eso es necesario replantearse las políticas de ciencia y tecnología de nuestras naciones. Entonces, pregunta A, ¿qué opinas de la afirmación de este científico? ¿Ya? Recuerden que Manuel Elkin Patarroyo fue un investigador colombiano que descubrió la vacuna contra la malaria. Ya es de las personas que más sabe, del país que más ha investigado y más aportes científicos le ha hecho a la comunidad. B, donde dice redacta un folleto, ahí es simplemente hacer un dibujo, no se van a complicar haciendo pues en cartulina un folleto grande porque después se les dificulta para enviarlo, con un dibujo está bien. Entonces aquí dice, discute con tus compañeros la posición del investigador Manuel Elkin Patarroya y expone un folleto, no, eso simplemente con el dibujo, esa actividad la pueden omitir. Para el punto 5, ya el heptano es un hidrocarburo que presenta un punto de ebullición similar al del agua, 98 grados centígrados. Pero
que representa un punto de fusión de menos 91 grados centígrados. La fusión es cuando de estado sólido pasa a líquido, ¿ya? Entonces necesita un punto muy bajo de temperatura. Y ahí representa los estados físicos del heptano. Cuando está líquido, miramos que las moléculas están un poco dispersas. Cuando el heptano está sólido, las moléculas están muy juntas, y gaseoso, las moléculas están más dispersas. Entonces le hacen una pregunta: cuando él está a menos 20 grados centígrados, nos dice, se espera que la mayoría de moléculas de heptano se distribuyan como en la imagen E. Entonces hay que analizar que si él pasa de líquido a gaseoso a 98 grados centígrados, ¿sí? Y a menos 91 es cuando pasa de sólido a líquido. A menos 20 grados nos pregunta en qué estado está. ¿Será que está líquido todavía? ¿Será que ya pasó a líquido? ¿Será que está sólido o está gaseoso? ¿Ya? Entonces ahí hay que analizar, ¿sí? ¿Qué es lo que ocurre ahí con ese? Y ustedes marcan la respuesta más acertada, ¿sí? Entonces, recordemos, ustedes pueden aquí ampliar la consulta, ¿ya? Acerca del heptano. Entonces, el heptano tiene unas características físicas y químicas. Entonces, dice que el heptano tiene un punto de fusión y de congelación que son de 234 grados Kelvin o menos 38 grados centígrados. Entonces podemos afirmar que el heptano en esas condiciones todavía se encuentra en estado líquido, para que hagan el análisis ustedes allá. Luego nos hablan de la densidad del mercurio. El mercurio es el elemento químico más pesado que hay. Obviamente es mucho mayor que la del aceite y que la del etano. Es una sustancia muy pesada, el mercurio, la más pesada. Ya, entonces nos pregunta que si tenemos un balón aforado de 1 litro, se puede afirmar que la sustancia con mayor masa es. Entonces, el aceite tiene una densidad baja, lo mismo que el alcohol, y que son aproximadamente de 0,8 gramos sobre centímetro cúbico, pero el mercurio tiene una densidad de 13,6 gramos sobre centímetro cúbico, ¿ya? Entonces la densidad se relaciona con la masa, mayor densidad, mayor masa. En la 7, la siguiente tabla muestra los puntos de ebullición. El agua, como les dije anteriormente, a 100 grados centígrados, el benzaldehído a 178,1 grados centígrados, el etanol a 78 grados centígrados y la acetona a 56 grados centígrados. Entonces nos preguntan que a 68 grados, la sustancia que permanece en estado líquido son. Entonces, miramos que el agua a 68, pues está líquida. El benzaldehído, pues también está líquido, ¿ya? El etanol también está líquido, pero la acetona, ¿sí? A 68 grados centígrados ya se ha evaporado. Entonces, con esa ilustración ustedes pueden
dar la respuesta del punto 7. Bueno, esta ha sido una pequeña ayuda. Cualquier duda me pueden escribir al WhatsApp 311-305-9090. Simplemente no es una clase, sino simplemente una pequeña ayuda de cómo responder el taller. En la parte de arriba van a encontrar la teoría para poder resolver este taller. Agradeciéndoles su colaboración, Harold Jojoa Argote.